Hay una nueva religión emergente y es peligrosa. La Biblia habla de una profecía en el libro de Apocalipsis que menciona una religión que dominará durante los últimos días. ¿Cómo se impondrá esta religión y quién la promoverá? Para encontrar estas respuestas, vean este video hasta el final. Esta religión se llama la religión de Babilonia y se menciona en el libro de Apocalipsis. Juan escribió el libro de Apocalipsis, pero es diferente a su evangelio y a sus 3 cartas. Esto se debe a que el libro de Apocalipsis le fue dado de manera única a Juan. Dios el Padre se lo dio a Jesús, luego Jesús se lo dio a un ángel, y el ángel se lo pasó a Juan, quien lo escribió para que todas las iglesias supieran. Para entender cómo esta religión te afecta, vean este video hasta el final. Ningún otro libro de la Biblia se originó de una manera tan compleja. Juan escribió lo que vio y escuchó, y a veces lo que vio era tan extraordinario que el ángel tuvo que recordarle 11 veces que escribiera todo. Durante sus visiones, Juan fue llevado al cielo, donde escuchó varias voces y cantos, y tuvo que asegurarse de escribir todas estas cosas. Apocalipsis es un libro increíble con un tema claro: el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Este evento es predicho 318 veces en la Biblia, convirtiéndolo en la predicción más mencionada. El libro de Apocalipsis cubre los eventos que ocurren antes, durante y después del regreso del Señor Jesús. Los líderes se embriagan con la mujer extraña en el libro de Apocalipsis, la entidad maligna de Babilonia. Un ángel invita a Juan a presenciar el juicio de esta mujer malvada. Apocalipsis 17:1-2 dice: «Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo: Ven acá, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación». Desde el principio, su juicio es incuestionable. No hay ninguna duda sobre el destino y el fracaso final de Babilonia. Babilonia surgió como un sistema religioso mucho antes del cristianismo, pero en imitación satánica anticipó la llegada del verdadero Mesías. Leemos que está sentada sobre muchas aguas, lo cual significa su dominio sobre numerosas naciones. Su carácter es tal que puede ser comprendido a nivel global, haciéndola una figura internacional. La religión babilónica tiene un efecto hipnótico tanto en la gente como en los gobernantes. Karl Marx una vez dijo que la religión es el opio de las masas, y en cierto sentido tenía razón. La religión vacía que no tiene un significado real puede ser tan adictiva como una droga. Leemos: embriagados con el vino de su fornicación. A lo largo de toda la Biblia, el concepto de fornicación está frecuentemente y fuertemente asociado con actos de idolatría. Es posible que este sistema religioso parezca atractivo en lo espiritual, aunque no necesariamente en lo moral. La idea de Babilonia, la ciudad de Babilonia, se menciona en la Biblia 287 veces, y es la segunda ciudad más mencionada después de Jerusalén. La ciudad estaba situada en las orillas del río Éufrates y se consideraba la semilla de la civilización que expresaba hostilidad organizada hacia Dios, según Génesis 11:1-1. Poco después del diluvio, Babilonia se convirtió en la capital del imperio y conquistó sin piedad a Judá. Durante ese tiempo, Judá estaba bajo su control. Para el pueblo de Dios, Babilonia representaba todo lo malvado. Era la encarnación de la crueldad, la lujuria y la avaricia, y se consideraba el enemigo del pueblo de Dios. Aquellos que están familiarizados con el Antiguo Testamento sabrán que la palabra Babilonia está vinculada a formas organizadas de adoración y blasfemia, así como a la opresión del pueblo de Dios.
El concepto de Babilonia ha existido mucho antes de los eventos descritos en Apocalipsis 17 y 18 o el reinado del Anticristo. Babilonia representa el sistema mundial y ha estado presente a lo largo de la historia desde la época de Juan, cuando Roma lo representaba, hasta el día de hoy. Sin embargo, durante el reinado del Anticristo, Babilonia, tanto en sus aspectos religiosos como comerciales, ejercerá una influencia sin precedentes en el mundo. La Babilonia religiosa se describe en la primera parte. ¿Qué es la religión emergente? Esta Babilonia se origina en el libro de Apocalipsis y representa una figura descrita como Babilonia la Grande, una entidad poderosa y corrupta que aleja a la gente de Dios a través de prácticas engañosas. El término Babilonia tiene importantes implicaciones bíblicas. En la Biblia representa infidelidad religiosa y corrupción. Para entender el significado completo de este término, debemos profundizar tanto en el texto bíblico como en los eventos históricos relacionados con Babilonia. Este término se usa para representar un sistema de religión falsa que desvía a la gente de la verdadera adoración de Dios y encarna la corrupción espiritual, adulterio y decadencia moral. Aquí, Babilonia es representada como una ramera que se involucra en relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Esto resalta la corrupción y el declive moral de las sociedades que están enredadas con religiones falsas. Babilonia, como el sistema mundial, siempre ha existido desde la época de Juan, cuando Roma la ejemplificaba, hasta el día de hoy y a lo largo de la historia. Sin embargo, durante el reinado del Anticristo, Babilonia, en sus formas religiosas y comerciales, ejercerá una influencia sobre el mundo nunca antes vista. La Babilonia religiosa se describe en Apocalipsis 17, 3, 6. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, me maravillé con gran asombro. Leemos: me llevó en el espíritu al desierto. Juan es llevado al desierto, cuyo carácter árido es un telón de fondo adecuado para una visión de juicio. Leemos: sentada sobre una bestia escarlata. Esta bestia, que ha sido descrita en Apocalipsis 13:1 como teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, es simbólica del Anticristo y del gobierno que establecerá. La ramera monta la misma bestia mencionada en Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi una bestia que subía del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El Anticristo, la primera de las bestias, es una monstruosidad con 10 cuernos y 7 cabezas, y un dragón le da poder y autoridad. Una de las cabezas está mortalmente herida, pero se cura. La bestia pronuncia blasfemias contra Dios y oprime agresivamente al pueblo de Dios donde quiera que se encuentren en la tierra. No solo gobierna el mundo, sino que también recibe la adoración de sus habitantes. La primera bestia es una imagen simbólica del Anticristo y el dragón es Satanás. Cabe destacar que anti en griego significa en lugar de contra, lo que implica un imitador en lugar de un competidor. El hombre de iniquidad tiene características similares a las de otras bestias temibles como leopardos, osos y leones. Parece provenir de una federación de gobernantes políticos que han capturado la atención mundial a través de una recuperación asombrosa de una herida fatal.
probablemente en un intento de asesinato. El número 666 es el nombre codificado del dictador. La mujer está vestida con emblemas de gobierno, escarlata y emblemas de riqueza, púrpura, oro y piedras preciosas. A pesar de esto, se dedica a la idolatría, abominaciones, así como a la impureza, la inmundicia de su adulterio. En medio de este entorno lujoso, estaba vestida de púrpura y escarlata. Los tintes necesarios para fabricar telas en los colores púrpura y escarlata eran difíciles de conseguir y caros, y estos colores se asociaban con esplendor y magnificencia. Misterio, Babilonia la Grande, no se refiere a la ciudad física de Babilonia, sino a la representación espiritual y secreta de Babilonia, que es el origen de todas las formas de adulterio espiritual e idolatría. Esta ramera debe abarcar más territorio que un solo departamento de una organización religiosa. Es la personificación del propio movimiento de Satanás, que podría describirse como la religión del orden mundial. Nuestro mundo está listo para ser seducido por la ramera porque se basa en la fuerte noción de que no importa en qué creas, siempre y cuando creas en algo. Leemos: ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. La mujer no solo persigue, sino que también disfruta del hecho de que está persiguiendo a los piadosos, al igual que una persona ebria disfruta del alcohol. Es imperativo que no perdamos de vista el hecho de que algunas de las atrocidades más horrendas cometidas contra verdaderos cristianos se han cometido en nombre de la Iglesia. Entre los años 1555 y 1558, bajo el reinado de la Reina María, también conocida como Bloody Mary, Inglaterra vio la ejecución de alrededor de 288 cristianos que defendieron la verdad de la religión cristiana al ser quemados en la hoguera. Apocalipsis 17, 12, 15 dice: «Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles». Luego me dijo: «Las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas». Esto probablemente alude a una confederación de 10 naciones. Cualquiera que sea su identidad exacta, sus acciones son evidentes. Esta figura extraña gobierna sobre todos los pueblos, multitudes, naciones y lenguas en el mundo. Esto demuestra que el impacto de la ramera se puede sentir en todo el mundo como resultado de su relación con la bestia. Esta será una verdadera religión mundial. El significado de la ramera se centra en su conexión con la bestia, es decir, en cómo está completamente entrelazada con la bestia y el gobierno que él lidera. La gran ramera es juzgada. Los aliados del anticristo se vuelven contra la gran ramera. Apocalipsis 17:16 dice: «Y los 10 cuernos que viste y la bestia odiarán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego». Leemos que estos odiarán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, comerán su carne y la quemarán con fuego. Al final, el anticristo no tolerará ninguna forma de adoración que no sea hacia él mismo. El hijo de la perdición se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios y presentarse como Dios. Apocalipsis 17:17 dice: «Porque Dios ha puesto en sus corazones cumplir su propósito y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios». Leemos que Dios ha puesto esto en sus corazones. El juicio contra la Babilonia religiosa fue ordenado por Dios. A veces, Dios usa un grupo malvado, en este caso, los 10 reyes.
como instrumento de su juicio contra otro grupo malvado, en este caso, la Babilonia religiosa. Esto sucede con bastante frecuencia en la Biblia. El apoyo político que estos 10 gobernantes brindarán al anticristo será ordenado por Dios. El mundo obtendrá exactamente lo que pide: una religión sin Dios y un gobierno sin Dios. Apocalipsis 17:18 dice: «Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra». Roma se dice que es la gran ramera en esta metáfora. Leemos sobre la gran ciudad. En los días de Juan no había lugar para el debate sobre qué ciudad gobernaba a los gobernantes del planeta. Durante esa era, Roma servía como el punto focal político, económico y religioso de todo el mundo. Pero Babilonia, en el sentido del orden mundial, siempre ha sido esa gran metrópolis que gobierna sobre los gobernantes del mundo. Esto ha sido así desde el principio de los tiempos. Para los cristianos, la pregunta que deben hacerse es: ¿me gobierna a mí o soy residente de una ciudad mayor? Pero Babilonia está condenada. Ella y ellos caerán. Sus días están contados. La manera increíble en que esto se logra es absolutamente plausible en el entorno actual. Políticos ambiciosos y hambrientos de poder resienten este poder financiero. Están incluso dispuestos a provocar un desastre económico si eso les permite tomar el control. Los reyes estarán celosos de la mujer que los monta y decidirán destruirla. La ciudad será consumida por las llamas. Será el peor desastre económico mundial en la historia. Muchas personas llorarán y se lamentarán por las ruinas. El desastre habrá sido provocado por Dios, no por ninguna acción física. Él habrá instilado en sus corazones el deseo de cumplir su misión. Él les habrá persuadido a unirse a la bestia para luchar contra la ciudad. El anticristo tendrá autoridad política y el falso profeta control religioso. Los reyes ahora les ofrecerán control económico a cambio de poderes delegados para sí mismos. Pero su posesión de tales privilegios será extremadamente corta, 1 hora. La caída de Babilonia es tan segura que se describe en Apocalipsis como si ya hubiera ocurrido. Esto es algo de lo que los cristianos pueden estar seguros. Sin embargo, hay razones prácticas para informarlos. ¿Cuál es la conexión entre el pueblo de Dios y esta última Babilonia? Hay 3 reglas a seguir. Primero, habrá muchos mártires en la ciudad, ya que la ramera está ebria de la sangre de los santos, la sangre de aquellos que dieron testimonio de Jesús. Esta última frase indica nuevamente la presencia de cristianos y aparece a lo largo de Apocalipsis. En una ciudad dedicada a la inmoralidad, la gente piadosa no tiene lugar. Una conciencia es algo que la comunidad no desea. Segundo, a los cristianos se les instruye que salgan de ella. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Apocalipsis 18, 4, 5. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Esta religión emergente atrae a aquellos que buscan un camino espiritual más universal y unificado. Enfatiza las similitudes entre diferentes religiones y promueve la idea de una religión global que pueda unir a las personas. Sin embargo, este enfoque también plantea preocupaciones sobre la dilución de los valores religiosos tradicionales y el potencial para la confusión espiritual. Infidelidad y corrupción. La Biblia advierte sobre los peligros de la infidelidad espiritual y la corrupción. La descripción de Babilonia sirve como un recordatorio poderoso de las consecuencias de alejarse del verdadero gobierno divino. En el libro de Apocalipsis, Babilonia representa una sociedad que se ha apartado de Dios.
Este verso revela la influencia generalizada de la religión falsa y su impacto en naciones y sociedades. Babilonia es una representación de cómo la idolatría y la inmoralidad pueden permear cada aspecto de la vida, llevando a la decadencia espiritual y moral. Como creyentes, estamos llamados a la discernimiento y devoción, manteniéndonos fieles a las enseñanzas de la Biblia y resistiendo el atractivo de las religiones falsas. Al hacerlo, podemos mantener la pureza de nuestra fe y evitar la decadencia moral y espiritual representada por Babilonia. ¿Por qué es peligrosa Babilonia desde una perspectiva bíblica? La religión emergente se considera peligrosa porque puede desviar a los creyentes de la verdad del Evangelio. La promoción de creencias individuales y una mezcla de doctrinas pueden crear confusión espiritual, haciendo difícil que las personas disciernan las verdaderas enseñanzas del cristianismo. El apóstol Pablo advirtió sobre ser desviados por enseñanzas falsas en Gálatas 1:6-7 de la Biblia amplificada. Me sorprende y me irrita extremadamente que tan pronto estén cambiando su lealtad y desertando de aquel que los llamó por la gracia de Cristo por un evangelio diferente, incluso contrario, que en realidad no es otro evangelio. Pero obviamente hay algunas personas que, disfrazadas de maestros, los están perturbando y confundiendo con una enseñanza falsa, y quieren distorsionar el evangelio de Cristo, torciéndolo en algo que absolutamente no es. Este pasaje destaca el peligro de ser influenciados por enseñanzas que se desvían del verdadero evangelio. La naturaleza sincrética de la religión emergente puede introducir prácticas que no están alineadas con las enseñanzas bíblicas sobre la santidad y la adoración adecuada. La Biblia llama a los creyentes a ser apartados y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, el origen de la vida aunque invisible para la humanidad, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24, Biblia amplificada. La introducción de rituales y prácticas de otras religiones puede causar daño espiritual, ya que pueden entrar en conflicto con los principios de santidad y verdadera adoración que la Biblia enfatiza. La religión emergente, con su énfasis en el relativismo, las experiencias espirituales personales y la incorporación de rituales religiosos diversos, presenta una desviación significativa de las enseñanzas bíblicas tradicionales. Su defensa de la unidad y la paz globales a menudo se da a costa de la verdad doctrinal, llevando a un enfoque pluralista que socava las doctrinas cristianas fundamentales. Desde una perspectiva bíblica, la religión emergente se considera peligrosa porque puede desviar a los creyentes de la verdad del Evangelio y fomentar prácticas contrarias a las enseñanzas bíblicas sobre la santidad y la adoración. La Biblia advierte contra ser llevados por enseñanzas falsas y enfatiza la importancia de permanecer fieles al verdadero Evangelio de Jesucristo. Como creyentes, es crucial discernir las enseñanzas que seguimos y asegurarnos de que se alineen con la palabra de Dios. Al mantenernos firmes en la verdad de la Biblia y rechazar prácticas que entren en conflicto con sus enseñanzas, podemos mantener nuestra fidelidad a Dios y preservar la pureza de nuestra adoración. En un mundo donde continúan surgiendo nuevos movimientos religiosos, mantengámonos firmes en la verdad del Evangelio y permanezcamos vigilantes contra las enseñanzas que buscan desviarnos. Al hacerlo, podemos proteger nuestra fe y seguir creciendo en nuestra relación con Dios, fundamentados en la verdad inmutable de su palabra. Profecías y advertencias en la Biblia. Numerosas profecías y advertencias abordan el surgimiento de religiones falsas y la caída de sistemas corruptos como Babilonia.
Estas profecías destacan los peligros de desviarse de las enseñanzas verdaderas y enfatizan la importancia de mantener la sana doctrina. Al comprender estas profecías y advertencias bíblicas, podemos navegar mejor el panorama espiritual de hoy. Porque vendrá el tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina y la instrucción precisa que los desafía con la verdad de Dios, sino que, queriendo que les hagan cosquillas en los oídos, buscarán. 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3-4, Biblia amplificada, predice un tiempo en que las personas rechazarán las verdaderas enseñanzas y buscarán doctrinas que satisfagan sus propios deseos. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Este pasaje predice un tiempo en que la gente rechazará las verdaderas enseñanzas y buscará doctrinas que se adapten a sus propios deseos. Habla de una generación que preferirá escuchar mensajes agradables en lugar de la desafiante verdad de la palabra de Dios. Este alejamiento de la sana doctrina en favor de mitos y enseñanzas falsas es un claro signo del surgimiento de religiones falsas. El ascenso de la nueva religión, con su énfasis en el relativismo y las experiencias espirituales personales, puede verse como un cumplimiento de estas profecías bíblicas. La incorporación de diversos rituales religiosos por parte de la religión emergente y su marginación de la verdad doctrinal se alinean con las predicciones de personas que se apartan de la sana doctrina. Esta nueva fe, que a menudo prioriza las preferencias individuales sobre las enseñanzas bíblicas, refleja los comportamientos advertidos en 2 Timoteo 4:3-4. Combinar partes de diferentes religiones en una fe mixta que se centra en la unidad y la paz global en lugar de creencias estrictas coincide con las advertencias sobre la propagación de enseñanzas falsas. En este contexto, la religión emergente puede verse como parte de la tendencia más amplia de engaño espiritual y erosión de la verdad absoluta que la Biblia predice. El profeta Jeremías proporciona una severa advertencia sobre los falsos profetas que desvían a las personas con sus propias ideas. Así dice el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Jeremías 23:16. Este verso advierte contra escuchar a los profetas que presentan sus propias visiones como revelación divina. Estos falsos profetas ofrecen enseñanzas que en última instancia son inútiles y alejan a las personas de las verdaderas palabras de Dios. Esta advertencia es especialmente relevante en el contexto de la religión emergente, que a menudo incorpora ideas y filosofías humanas en su marco espiritual. El apóstol Pedro también advierte sobre los peligros de los falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Pedro 2:1. La advertencia de Pedro resalta la presencia de falsos maestros que introducirán doctrinas dañinas, incluso hasta el punto de negar a Cristo. Estas herejías destructivas alejan a los creyentes de la verdad y provocan ruina espiritual. La tendencia de la religión emergente a mezclar diversas creencias y restar importancia a las doctrinas cristianas fundamentales puede verse como parte de esta peligrosa tendencia. ¿Por qué importan estas advertencias hoy en día? Las profecías y advertencias encontradas en la Biblia no son solo preocupaciones históricas o teóricas. Son altamente relevantes para los desafíos espirituales que enfrentamos hoy.
Al entender estas profecías y prestar atención a las advertencias bíblicas, podemos estar mejor protegidos contra el engaño espiritual que amenaza con desviar a los creyentes de la verdad y la fidelidad a la sana doctrina. A la luz de estas advertencias, es crucial que los creyentes permanezcan fieles a la sana doctrina y a las enseñanzas de la Biblia. El apóstol Pablo, en sus cartas, enfatiza repetidamente la importancia de aferrarse a la verdad y no dejarse llevar por enseñanzas falsas. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. 2 Timoteo 6, 3, 5, Biblia amplificada. Este pasaje enfatiza la necesidad de adherirse a las enseñanzas de Jesucristo y evitar a aquellos que promueven doctrinas diferentes por razones egoístas o erróneas. Llama a un compromiso con la integridad personal y el comportamiento recto basado en las sanas palabras del Señor. Las profecías bíblicas sobre el surgimiento de religiones falsas y la caída de sistemas corruptos como Babilonia sirven como poderosos recordatorios de los desafíos espirituales que enfrentamos. La religión emergente, con su énfasis en el relativismo, las experiencias espirituales personales y el sincretismo, puede verse como un cumplimiento de estas profecías. Representa una desviación significativa de la sana doctrina, promoviendo enseñanzas que se adaptan a los deseos personales en lugar de la verdad de la palabra de Dios. Las advertencias de profetas como Jeremías y Pedro destacan los peligros de seguir enseñanzas falsas y enfatizan la necesidad de vigilancia y fidelidad a las verdaderas enseñanzas bíblicas. Como creyentes, es esencial permanecer fundamentados en la Biblia, discernir la verdad de la falsedad y aferrarse a la sana doctrina que conduce a la piedad y la integridad espiritual. Al entender y aplicar estas profecías y advertencias, podemos navegar el complejo panorama espiritual de hoy, manteniéndonos fieles a nuestra fe y evitando las trampas de las religiones falsas. Es importante ser vigilantes, discernidores y firmes en nuestro compromiso con la verdad de la palabra de Dios, asegurándonos de permanecer fieles a las enseñanzas de Jesucristo en medio del auge de doctrinas engañosas y dañinas. Impacto en la sociedad moderna. La religión emergente, con su énfasis en el relativismo moral y un enfoque flexible de la espiritualidad, está teniendo un impacto significativo en la cultura y la sociedad contemporáneas. Este nuevo movimiento religioso fomenta la aceptación de verdades subjetivas y experiencias espirituales individuales sobre doctrinas fijas. Varias profecías bíblicas predicen el surgimiento de religiones falsas y la caída de sistemas corruptos como Babilonia. Apocalipsis 18:2 y 2 Timoteo 4:3-4 destacan los peligros de apartarse de la sana doctrina y abrazar enseñanzas que satisfacen los deseos personales. Las advertencias de profetas como Jeremías y Pedro advierten contra los falsos profetas que desvían a las personas. La Biblia nos advierte sobre los maestros que introducen herejías destructivas que desvían a los creyentes del Evangelio. Nos insta a ser vigilantes y discernir, poniendo a prueba todas las enseñanzas según la palabra de Dios y manteniéndonos firmes en la verdad. Esta religión emergente, con su seductor atractivo y promesas de unidad, puede fácilmente desviar a los creyentes si no están firmemente fundamentados en las Escrituras. Por lo tanto, es crucial que los cristianos sean conscientes de estas influencias y las aborden con sabiduría y claridad bíblicas.
Ante estos desafíos, es importante estudiar diligentemente las Escrituras y buscar la guía del Espíritu Santo para discernir la verdad del error. La Biblia es nuestra fuente última de verdad y sabiduría, proporcionando la base que necesitamos para navegar por las complejidades del panorama espiritual actual. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16-17, Biblia amplificada. Este pasaje nos recuerda la importancia de las Escrituras en equiparnos para toda buena obra y ayudarnos a vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Al sumergirnos en la Biblia, podemos obtener la sabiduría y el discernimiento necesarios para enfrentar los desafíos espirituales que plantea la religión emergente. Si a alguno de ustedes falta sabiduría para enfrentar alguna situación o tomar una decisión, pídasela a Dios, quien da generosamente a todos, sin menospreciar a nadie, y se la dará. Santiago 1:5, Biblia amplificada. Dios promete proporcionar sabiduría a aquellos que la buscan. Por lo tanto, en nuestra búsqueda de la verdad y el entendimiento, busquemos continuamente la guía de Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Al hacerlo, podemos mantenernos firmes en nuestra fe y protegernos contra los engaños de las falsas enseñanzas. Entender las características, profecías e impacto de la religión emergente es crucial para que los creyentes permanezcan arraigados en la verdad bíblica. Comprometámonos a estudiar diligentemente la Biblia, buscar la guía del Espíritu Santo y mantenernos firmes en nuestra fe, para que podamos discernir la verdad del error y enfrentar fielmente los desafíos espirituales de nuestro tiempo. El auge y la caída de Babilonia, Nimrod, Nabucodonosor, el Anticristo y un nuevo orden mundial. Hoy en día, vemos a muchas personas desafiar a Dios, pero esta semilla se ha plantado durante miles de años. Esta es la historia de las grandes ciudades que desafiaron a Dios, comenzando con el primer hombre que creó un reino de este tipo. La historia de Nimrod y Babel es un relato intrigante que trata temas de ambición, orgullo y el deseo de unidad de una manera que desafía la voluntad de Dios. Los relatos de Nimrod se encuentran principalmente en el libro de Génesis, específicamente en los capítulos 10 y 11. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fue un vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calné en la tierra de Sinar. Génesis 10, 8, 10. El nombre de Nimrod se ha vuelto sinónimo de rebelión, influenciado por su acto rebelde contra Dios al construir la Torre de Babel. Nimrod es conocido principalmente como un vigoroso cazador delante del Señor, lo que lo convierte en una figura incomparable en términos de sus habilidades y poder. Según Génesis 10, 9, sus habilidades de caza no eran solo un deporte, eran un signo de liderazgo y fuerza en un mundo que aún se estaba recuperando del gran diluvio. Nimrod era un protector, un proveedor y un conquistador. Fue un líder poderoso, acreditado con la construcción de la ciudad de Babilonia, entre otras. Las personas a menudo asocian a Nimrod con la idea de la civilización misma, reuniendo a la gente para vivir en ciudades en lugar de estar dispersos. La Biblia nos dice que su reino comenzó con Babel, Erec, Acad y Calné en la tierra de Sinar. Génesis 10:10. Estos lugares luego se convirtieron en el antiguo reino de Babilonia, que desempeña un papel significativo a lo largo de la historia bíblica. Las ciudades que fundó Nimrod continuaron convirtiéndose en grandes imperios.
La antigua ciudad de Akkad fue un importante centro de la civilización temprana. Calné es otra ciudad en la región de Sinar, aunque es menos conocida en comparación con las otras. Después de establecer esas primeras ciudades en Sinar, Nimrod se trasladó a otro lugar llamado Asiria y construyó aún más ciudades. Construyó Nínive, quizás la ciudad asiria más famosa, especialmente conocida por la historia de Jonás y la ballena. También construyó Resén. La Biblia dice que esta es una gran ciudad y está ubicada entre Nínive y Cala. Nimrod no solo era fuerte y valiente, también era un constructor de ciudades. Estableció centros que más tarde se convertirían en lugares clave en la historia antigua y en otras historias bíblicas. Construir una ciudad requiere una gran ambición. Nimrod había cumplido su ambición en la tierra y ahora puso sus ojos en Dios. Babel a menudo se considera lo mismo que Babilonia. De hecho, algunas traducciones de la Biblia enumeran la ciudad como Babel en lugar de Babilonia. Su reino comenzó con Babilonia, Erech, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Antes de Nimrod y su reino, la gente probablemente estaba organizada en comunidades y tribus más pequeñas. La Biblia no menciona específicamente la gobernanza o las estructuras sociales que existían antes de Nimrod, pero podemos suponer que eran más básicas y menos centralizadas. En el contexto de Babilonia está la historia de la Torre de Babel en Génesis 11:1-9, que es quizás el episodio más famoso que involucra a Babilonia. En medio de Mesopotamia había una gran área plana de tierra que era buena para la agricultura. La tierra parecía acogedora y las personas de esa época, llenas de propósito y ambición, acordaron construir una ciudad. Pero esta no era una ciudad común. Su pieza central sería una torre, un sigurat que alcanzaría los cielos, tan alta que creían que los haría invencibles incluso ante los actos de Dios. Después del diluvio, las personas comenzaron a asentarse y aumentar en número. Antes de la construcción de la torre, la gente hablaba un solo idioma y tenía un propósito unificado. Los que se asentaron en Sinar son los que intentaron construir la Torre de Babel, como se cuenta en Génesis 11:1-9. Dijeron entre ellos: «Vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos bien». Utilizaron ladrillo en lugar de piedra y alquitrán en lugar de mortero. Luego dijeron: «Vamos, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, para que podamos hacernos un nombre y no ser dispersados por toda la faz de la tierra». Génesis 11:3-4. Dios no estaba contento con esto y confundió sus lenguas, dispersándolos por toda la tierra. Su intención era lograr la unidad, pero no bajo los términos de Dios. Querían construir una torre que llegara al cielo, lo cual era un desafío directo al plan de Dios de que se multiplicaran y se extendieran por la tierra. La torre les servía de guía, era un símbolo de lo que la gente podía lograr y cuán inteligentes eran. A medida que los ladrillos se cosían y se aplicaba el mortero, la torre comenzó su ascenso hacia los cielos y fue nombrada Babel. Nimrod, un poderoso líder y constructor de Babilonia, encarna los temas de ambición y orgullo evidentes en la historia de la Torre de Babel. Así que la torre quedó incompleta, un remanente de cuando las personas pensaban que podían alcanzar el cielo, pero se les recordó que no podían escapar de sus limitaciones humanas. Pero este no es el fin de Babilonia. Nabucodonosor en Babilonia. Babilonia es la capital del imperio que eventualmente destruiría Judá. Está situada en el sur de Mesopotamia. En la Biblia, la ciudad de Babilonia se contrasta con la ciudad de Jerusalén, la orgullosa ciudad de la humanidad versus la santa ciudad de Dios. El término Babel se origina del hebreo y significa puerta de Dios. Sin embargo, debido a su similitud con la palabra Balal, confusión, está asociada con la famosa Torre de Babel y la confusión de las lenguas humanas. Babel, Babilonia,
es un símbolo de rebelión contra Dios. La ciudad terrenal del esplendor humano que se opone a la ciudad celestial que glorifica a Dios. La antigua Babilonia era una ciudad famosa, situada en la región de Mesopotamia, que ahora se conoce como Irak. A lo largo de la Biblia, se usa como una metáfora de la arrogancia humana, la desobediencia y la adoración de dioses falsos. La Biblia no nos da muchos detalles sobre cómo era Babilonia antes del reinado de Nimrod, pero proporciona algunos puntos interesantes para considerar. Babilonia formaba parte de la tierra de Sinar, donde la gente se asentó después de que el arca de Noé descansara y las aguas del diluvio retrocedieran. Babilonia, en la Biblia, era un lugar donde muchas personas, incluidos los israelitas, fueron llevadas y obligadas a vivir lejos de su hogar. Cuando Babilonia derrotó a Jerusalén, no solo tomaron la tierra, sino que también se llevaron a muchas personas inteligentes y habilidosas de Judá. Estas personas tuvieron que trabajar para el rey y ayudaron a mejorar Babilonia. No eran solo trabajadores manuales, muchos de ellos tenían trabajos esenciales como maestros, artistas y otras posiciones importantes. Eran una parte clave del ascenso de Babilonia a la prominencia y el éxito. La derrota y el exilio no fueron una sorpresa. Israel había sido advertido por profetas como Isaías y Jeremías de que serían sometidos a un ataque significativo si se apartaban de Dios. Nabucodonosor, en ese momento, era el rey de Babilonia. Un día, su ejército fue a Judá y la conquistó. Nabucodonosor se casó con una hermosa princesa de las montañas persas, donde ahora se encuentra la capital de Irán. Ella llegó al palacio de Nabucodonosor, pero rápidamente comenzó a añorar su hogar. Extrañaba las montañas, los árboles y los animales salvajes. Cuando Nabucodonosor supo el motivo de su insatisfacción, se comprometió a rectificar la situación. Construyó una enorme montaña de ladrillos y la cubrió con arbustos, árboles y plantas de diversas especies. Debido a su increíble belleza, fue reconocida como una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, que atrajeron a un gran número de visitantes. Luego, en la cima de los jardines, construyó un zoológico privado de animales salvajes para complacer a su esposa, que no estaba familiarizada con las llanuras planas que rodeaban Babilonia. Un día, Nabucodonosor estaba en el techo de su magnífico palacio cuando se dio cuenta de lo que había logrado. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi poder y para mi gloria?, se preguntó. Se quedó dormido y soñó con un árbol enorme que alcanzaba el cielo. Los animales se refugiaban bajo él y las aves se posaban en sus ramas. El árbol fue cortado y atado con hierro antes de volver a crecer. Pidió a Daniel una interpretación. Una vez más, el rey compartió la noticia con sus magos, médiums, caldeos y adivinos, pero ninguno de ellos pudo entender lo que significaba. Daniel fue llamado para resolver el problema después de que todos los demás intentos hubieran fallado. Es extraño que Nabucodonosor cuestionara a sus sabios en lugar de ir directamente a Daniel para obtener la interpretación del sueño, dado el historial de Daniel de interpretar sueños. Sin embargo, parece que Nabucodonosor era un aprendiz lento. Nabucodonosor le dio a Daniel el nombre de Beltsasar, en honor a su dios babilónico Bel. El hombre se aferraba a sus ídolos paganos. Él proclamó en voz alta y dijo: «Derribad del árbol y cortad sus ramas, sacudid sus hojas y esparcid su fruto, que huyan los animales de debajo de él y las aves de sus ramas. No obstante, dejad el tocón con sus raíces en la tierra, atado con una banda de hierro y bronce en la hierba nueva del campo. Que se moje con el rocío del cielo y que se alimente con los animales.
hierba de la tierra, que su mente y naturaleza se cambien de la de un hombre a la de un animal. Sean dados 7 períodos de tiempo. Daniel 4:14. Que pase sobre él esta sentencia por decreto de los vigilantes celestiales y la decisión por mandato de los santos, para que los vivos sepan sin duda que el Dios Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y que Él otorga el poder a quien desee, y pone sobre él al más humilde hijo de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he visto. Ahora tú, Beltsasar, explica su significado, ya que ninguno de los sabios de mi reino puede revelarme su interpretación. Tú puedes hacerlo, porque el espíritu de los dioses santos está en ti. Entonces Daniel, cuyo nombre babilónico era Beltsasar, quedó desconcertado y en silencio por un tiempo, porque estaba profundamente preocupado por el destino del rey y sus pensamientos lo alarmaron. El rey le dijo: Beltsasar, no dejes que el sueño o su interpretación te asusten. Beltsasar respondió: Mi señor, que el sueño sea para tus enemigos y su mensaje para tus adversarios. El árbol que viste, que creció y se hizo fuerte, cuya altura llegaba hasta el cielo y era visible a toda la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el cual había alimento para todos, bajo el cual vivían las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, eres tú, oh rey, que te has hecho grande y fuerte. Tu grandeza ha crecido y llega hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Cuanto aquel rey vio a un vigilante celestial, un santo, descender del cielo y decir que cortaran el árbol y lo destruyeran, que dejaran el tocón con sus raíces en la tierra, atado con una banda de hierro y bronce en la hierba nueva del campo, y que se mojara con el rocío del cielo y se alimentara con las bestias del campo hasta que 7 tiempos sobre él. Esta es la interpretación, oh rey, es el decreto del Dios Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Daniel parecía estar asombrado por un tiempo cuando escuchó la interpretación del sueño, lo que sugiere que Dios aparentemente le reveló el significado del sueño a Daniel tan pronto como Nabucodonosor terminó de contarlo. Daniel no deseaba el mal del rey, sino que esperaba que el rey se apartara de sus pecados y del terrible juicio de Dios. Daniel entregó primero las buenas noticias y luego las malas. Nabucodonosor no sería el árbol, sino también el tocón. Las últimas palabras que Daniel le dijo a Nabucodonosor durante su visita fueron un ferviente llamado para que el rey se arrepintiera y se arrojara sobre la compasión de Dios. Sin embargo, no hubo respuesta alguna del rey. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras paseaba por el nivel superior del palacio real de Babilonia, el rey dijo pensativo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo mismo he construido como residencia real y sede del gobierno por el poder de mi fuerza y para la honra y gloria de mi majestad? Mientras las palabras aún estaban en la boca del rey, una voz cayó del cielo diciendo: Oh rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás expulsado de entre los hombres, y tu morada será con los animales del campo. Te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas sin duda que el Dios Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y que Él otorga el poder a quien desea. Inmediatamente se cumplió la palabra concerniente a Nabucodonosor. Fue expulsado de entre los hombres y comenzó a comer hierba como el ganado, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su cabello creció como alas de águila y sus uñas como garras de pájaro. Daniel 4:28-33. Con el tiempo,
Nabucodonosor parece haber olvidado la advertencia de Dios sobre el juicio inminente debido a su arrogancia. Los 12 meses de gracia que Dios le otorgó no lo movieron al arrepentimiento. Si acaso, el retraso le hizo creer que había escapado con vida. Un día miró desde su palacio y exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido con mi inmenso poder, mi majestuosa gloria? En otras palabras, su ego había alcanzado su punto más alto y reflexionaba profundamente sobre el esplendor del reino que había construido. Pero en ese mismo momento, el juicio que Nabucodonosor había visto en su sueño fue proclamado por una voz del cielo. Fue inmediatamente golpeado por una forma de locura, lo hizo actuar y vivir como un animal. Después de su largo exilio, Nabucodonosor hizo una proclamación que fue un cambio radical con respecto a sus declaraciones anteriores. Alabó al Altísimo, declarando que su dominio es un dominio eterno. Él hace lo que quiere y nadie puede detenerlo. A través de su humillación, el rey babilónico descubrió quién estaba realmente a cargo. Recuperó el control de su reino después de recuperar la cordura. Las últimas palabras registradas de Nabucodonosor en la Biblia son: Dios puede humillar a los que andan con orgullo. Una verdad que todos debemos aceptar y vivir. No obligues a Dios a enseñarte como lo hizo con Nabucodonosor. Recuerda que el orgullo siempre precede a una caída. Proverbios 16:18. Destrucción y un espíritu altivo antes de una caída. Solo hay un rey que gobierna sobre todo el universo. Dios es el juez de los reyes y de las naciones. Dios juzgó la injusticia del gobierno de Nabucodonosor porque intentó usurpar la autoridad exclusiva de Dios, y al final, Nabucodonosor terminó haciendo la confesión que Dios decretó que haría: el cielo gobierna. La caída de Babilonia. Muchos años después, Belsasar sucedió a Nabucodonosor como rey. Una noche, durante una gran fiesta, Belsasar y sus amigos de alto rango usaban despectivamente copas y platos especiales que habían robado de un templo sagrado en Jerusalén. En algún momento durante las festividades, apareció una mano fantasma y escribió en la pared del palacio: si recibieras un mensaje ominoso de Dios, ¿qué harías? No hay forma de escapar y ningún hombre puede salvarte. Este rey estaba a punto de escuchar las peores noticias de su vida, que serían conocidas durante años. Los eventos de Daniel 5 ocurrieron en el 539 a.C., la misma noche en que el gran reino babilónico fundado por Nabucodonosor cayó ante una coalición de medos y persas. Si Belsasar estaba al tanto de la humillación de Nabucodonosor debido a su orgullo a manos de Dios en Daniel 4, claramente no había aprendido de ello. En lugar de eso, trató los vasos sagrados de Dios como jarras de bar, demostrando su desprecio por ellos. Según Dios, esta acción marcó el comienzo del fin para el imperio del rey. Cuando el Señor comenzó a escribir sobre la destrucción de Belsasar en la pared del palacio, el rey perdió el control de sus funciones corporales por el terror. Pero al igual que Nabucodonosor, antes que él, el rey prometió una recompensa a cualquiera que pudiera descifrar la inscripción. Sus llamados sabios, sin embargo, no pudieron hacerlo. La reina salió de su cámara para tranquilizar al rey. Daniel fue llamado y generosamente honrado, ya que la reina recordaba su servicio previo a Nabucodonosor. Daniel 5:17-21. Entonces Daniel respondió y dijo ante el rey: guarda tus regalos para ti y da tus recompensas a otro. Sin embargo, leeré la escritura al rey y le revelaré la interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo dio a Nabucodonosor, tu padre, un reino y grandeza y gloria y majestad. Y debido a la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían ante él. A quien él quería mataba, y a quien quería dejaba con vida. A quien quería exaltaba, y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia,
Fue depuesto de su trono real, y su gloria le fue quitada. Fue expulsado de entre los hombres, y su mente se volvió como la de un animal, y vivió con los asnos salvajes. Comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y que Él otorga el poder a quien desea. Daniel sabía bien que Belsasar era un rey malvado, que Dios había enviado para ser juzgado, y no tenía deseo de compartir sus recompensas. No obstante, Daniel tenía un mensaje de juicio que entregar, precedido por un repaso de la vida de Nabucodonosor. Según Daniel, el problema era que Belsasar conocía todo esto, pero aún así se negaba a arrepentirse y ser humilde. Belsasar se exaltó contra el Señor y adoró objetos inanimados en lugar del Dios que le daba existencia y aliento. En lugar de arrepentirse de las mismas cosas que habían metido en problemas a su predecesor, simplemente desafió a Dios. Daniel 5:25-31. Esta es la inscripción que fue escrita: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Esta es la interpretación del mensaje. Mene. Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Tekel. Has sido pesado en la balanza y hallado falto. Parsin. Tu reino ha sido dividido y dado a los medos y persas. Entonces Belsasar dio la orden y Daniel fue vestido de púrpura, y se le puso una cadena de oro alrededor del cuello, y se hizo una proclamación acerca de él, declarando que ahora tenía autoridad como el tercer gobernante en el reino. Esa misma noche, Belsasar, el último rey caldeo, fue asesinado por las tropas del ejército invasor, y Darío el Medo recibió el reino, teniendo unos 62 años de edad. Daniel interpretó la escritura en la pared, después de repasar los crímenes del rey contra Dios. Las palabras significaban que el reinado de Belsasar había terminado, que era deficiente a los ojos de Dios, y que su reino había sido entregado a los medos y persas. Esta historia es tan conocida que la frase «ver la escritura en la pared» se ha convertido en un proverbio que implica que una persona puede ver lo que va a suceder en el futuro y entender su destino. Mientras que era demasiado tarde para que Belsasar cambiara de opinión, Dios declara la guerra a Babilonia y anuncia la victoria sobre Babilonia. Jeremías 54:10, Biblia amplificada. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, los hijos de Israel vendrán, ellos y los hijos de Judá juntos, vendrán llorando en arrepentimiento mientras buscan al Señor su Dios. Preguntarán por el camino a Sión, con sus rostros hacia esa dirección, diciendo, venid, unámonos al Señor en un pacto eterno que no será olvidado. Mi pueblo se ha convertido en ovejas perdidas, sus pastores los han desviado. Los han llevado a lugares seductores de idolatría en las montañas. Han ido de un pecado a otro, de montaña en montaña, y han olvidado su lugar de descanso. Todos los que los encuentran los devoran, y sus adversarios dicen, no somos culpables, porque han pecado contra el Señor, y ya no son santos para Él, su verdadera habitación de justicia y justicia, incluso el Señor, la esperanza confiada de sus padres. Salid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Sed como los machos cabríos que sirven como líderes a la cabeza de los rebaños, porque he aquí, levantaré y traeré contra Babilonia una asamblea de grandes naciones del país del norte, y se prepararán y pondrán las líneas de batalla contra ella. Desde allí será tomada. Sus flechas serán como un guerrero experto que no regresará con las manos vacías. Caldea será despojada. Todos los que la despojen estarán satisfechos, dice el Señor. A los ojos de Dios, el pueblo de Israel era como ovejas sin pastor, maltratadas tanto por sus líderes como por sus captores. He aquí, la menos de las naciones será un desierto, una tierra seca y desierta. Debido a la ira del Señor, no será habitada, sino que será completamente desolada.
Todos los que pasen por Babilonia se horrorizarán y silbarán ante todas sus plagas. Aquí aprendemos por qué Dios estaba destruyendo este gran imperio desde el principio. Los babilonios se alegraban de poder devastar y subyugar a Judá. Sí, Babilonia fue la herramienta de Dios para castigar a su pueblo pecador, pero los babilonios fueron demasiado lejos y disfrutaron demasiado de ello. Actuaron como un ternero juguetón que juega en el grano y se llena. Maldeciré a cualquier nación que haya maldecido a Israel. Jeremías 50, 14, 16. Prepárense para la batalla contra Babilonia por todos los flancos. Todos ustedes arqueros, disparen contra ella, no escatimen las flechas, porque ha pecado contra el Señor. Levanten el grito de batalla contra ella por todos los lados. Ha levantado su mano en señal de rendición, sus columnas han caído, sus muros han sido derribados, porque esta es la venganza del Señor. Tomen venganza contra ella, como ella lo ha hecho a otros. Corten el sembrador de Babilonia y a quien maneja la hoz en el tiempo de la cosecha. Por miedo a la espada del opresor, cada uno regresará a su pueblo y cada uno huirá a su propia tierra. Así como Babilonia había sido la herramienta de Dios para castigar a Judá, los invasores, Ciro con los medos y persas y más tarde Alejandro con su ejército griego, serían la arma de Dios para derrotar a Babilonia. Dios habló a los ejércitos invasores y les ordenó que prepararan sus armas y gritaran por la victoria, porque ganarían la batalla. Esta no era una guerra ordinaria, era la venganza del Señor. Te tendí una trampa y también fuiste atrapada, oh Babilonia, y no lo supiste. Has sido hallada y también capturada porque te has enfrentado al Señor. El Señor ha abierto su armería y ha sacado a las naciones que sin saberlo son las armas de su indignación, porque esta es una obra del Señor Dios, de los ejércitos en la tierra de los caldeos. Vengan contra ella desde el borde más lejano, abran sus almacenes, apílenlo como montones de basura, quemen y destruyan todo lo que hay en ella, no dejen nada de ella. Maten a todos sus toros jóvenes, su fuerza, sus jóvenes, mándenlos a la matanza. Ay de los caldeos, porque ha llegado su día, el tiempo de su castigo. El Señor estaba al mando de la invasión, y sus órdenes debían ser cumplidas al pie de la letra. Babilonia, el martillo, fue destrozada. Babilonia fue atrapada en la trampa de Dios y no pudo escapar de las armas de Dios. Sus jóvenes serían ejecutados como ganado porque el día del juicio para Babilonia había llegado. El Señor dirigió la atención de los babilonios al gran ejército que había llamado desde el norte, un ejército cruel y sin piedad, cuyo avance sonaba como el rugido del mar. Este informe paralizó al rey de Babilonia como un león hambriento buscando presa. Ciro y luego Alejandro atacarían Babilonia y nadie podría resistir. Huyan de Babilonia, que cada uno de ustedes salve su vida. No sean destruidos en su castigo, porque este es el tiempo de la venganza del Señor. Él le dará lo que merece. Babilonia ha sido una copa de oro en la mano del Señor, infligiendo a toda la tierra. Las naciones han bebido su vino, por lo cual las naciones se han vuelto locas. Babilonia ha caído de repente y está destrozada. Lloren por ella. Si es posible, consíganle un bálsamo para su dolor incurable. Tal vez pueda ser sanada. Queríamos sanar a Babilonia, pero no se pudo sanar. Abandónenla y que cada cautivo regrese a su propio país, porque su culpa y juicio han llegado hasta el cielo y se han elevado hasta el cielo. El Señor ha traído nuestra vindicación y ha revelado la justicia de nuestra causa. Vengan y proclamemos en Sión la obra del Señor nuestro Dios. El Señor tranquilizó a su pueblo diciéndoles que aún estaba con ellos y les dio otra orden: salir de Babilonia tan pronto como pudieran. Cuando Ciro abrió la puerta para que el pueblo regresara a casa, unas 50,000 personas volvieron a Judá
para restaurar Jerusalén y el templo. Porque así dice el Señor: cuando se completen los 70 años de exilio para Babilonia, te visitaré y cumpliré mi buena promesa de traerte de vuelta a este lugar. Porque sé los planes y pensamientos que tengo para ti, dice el Señor, planes de paz y bienestar y no de desastre, para darte un futuro y una esperanza. Entonces me llamarás y vendrás a orar a mí, y escucharé tu voz y te atenderé. Entonces, con un profundo anhelo, me buscarás y me requerirás como una necesidad vital, y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. Me dejaré encontrar por ti, dice el Señor, y restauraré tu fortuna, y te liberaré, y te reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares donde te he dispersado, dice el Señor, y te devolveré al lugar de donde te envié al exilio. Babilonia fue construida en un área bastante plana, pero a los ojos del mundo se elevaba como una gran montaña de destrucción en el horizonte de la historia. Pero después de que Dios terminara con Babilonia, no sería más que un volcán inactivo, una montaña quemada. Nadie siquiera excavaría las ruinas para encontrar piedras con las que construir. La ciudad sería desierta y desolada para siempre. El pueblo le recordaba a Dios los agravios cometidos por Nabucodonosor. Había agarrado a Judá como un pedazo de comida, los había masticado, tragado y absorbido toda la buena fortuna que Dios les había dado. La Babilonia final, Apocalipsis, capítulos 17 y 18, se refieren al final de los tiempos. El resto de Apocalipsis está dominado por dos figuras femeninas, una prostituta inmunda y una novia pura. Ninguna es una persona. Ambas son personificaciones que representan ciudades. El título, Historia de dos ciudades, podría ser utilizado: Babilonia y Jerusalén, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Nos centraremos en la primera, Apocalipsis 14:8, Biblia amplificada. Luego otro ángel, un segundo, lo siguió, diciendo: Cayó, cayó Babilonia la grande, la que hizo beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad, corrompiéndolas con idolatría. Apocalipsis 16:19, Biblia amplificada. La gran ciudad se partió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y Dios se acordó de Babilonia la grande para darle el cáliz del vino de su furiosa y feroz ira. La Biblia frecuentemente retrata a las ciudades de manera negativa. La referencia inicial, que suele ser crucial, las vincula con la línea de armamento de Caín y la producción de destrucción masiva. Las armas concentran a las personas y, por lo tanto, a los pecadores, y así, el pecado, la avaricia y el orgullo son los dos pecados que se destacan en este pasaje. Ambos están vinculados a la idolatría del dinero, ya que es imposible adorar a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Nabucodonosor, un tirano brutal que masacraba niños, animales e incluso árboles al conquistar nuevos territorios, hizo de esta ciudad la sede de un gran y poderoso reino. Mientras tanto, el rey David de Israel había construido Jerusalén como su capital. No estaba en una ubicación estratégica para el comercio, ya que no estaba cerca del mar, de un gran río ni de una carretera importante. Sin embargo, era la ciudad de Dios, el lugar donde Él eligió vivir entre su pueblo, primero en la tienda que Moisés ensambló y luego en el templo que Salomón construyó. Como se predijo, esa horrible ciudad se deterioró hasta convertirse en un montón desolado de escombros, completamente desierta, excepto por los animales salvajes del desierto. El hecho de que los libros de Daniel y Apocalipsis tengan tantos paralelismos no es una coincidencia. Ambos libros contienen visiones del fin del mundo que son muy similares. Sin embargo, Daniel recibió las revelaciones durante el reinado de Nabucodonosor.
Había sido un joven en la primera de las 3 deportaciones y había visto la trayectoria futura de los imperios mundiales hasta y más allá del tiempo de Cristo, hasta el final de la historia. El reinado del anticristo, el gobierno milenario, la resurrección de los muertos y el día del juicio. La ciudad de Babilonia, descrita en el libro de Apocalipsis, servirá como un centro comercial donde la gente puede comprar y vender bienes. Esto es evidente en la mención de cómo los comerciantes se ven afectados por su destrucción. Apocalipsis 18, 11, 16, Biblia amplificada. Los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán por ella, porque nadie compra más sus mercaderías, cargamentos de oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino fino y púrpura, seda y escarlata, toda clase de madera de cítricos, todo artículo de marfil, toda clase de madera costosa, bronce, hierro y mármol, canela y especias, incienso, perfume y mirra, vino y aceite de oliva, flor de harina y trigo, ganado y ovejas, caballos y carros, y cuerpos y almas humanas. Los frutos maduros y delicados que tu alma deseaba se han ido de ti, y todas las cosas lujosas y espléndidas se han perdido para ti, y nunca más serán halladas. Los mercaderes que se enriquecieron con ella se mantendrán a distancia por miedo a su tormento, llorando y lamentándose en voz alta. ¡Ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas! Pero será corrupta y corruptora, con el materialismo reemplazando la moralidad, el placer reemplazando la pureza, la riqueza reemplazando la sabiduría y la lujuria reemplazando el amor. La analogía de la ramera es especialmente apropiada, dando a cualquiera lo que quiera a cambio de dinero. Apocalipsis 19:14, Biblia amplificada. Ellos harán la guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Pero Babilonia está condenada, ella y los que la apoyan caerán, sus días estarán contados. La manera increíble en que esto se logrará es absolutamente plausible en el entorno actual. Políticos ambiciosos y hambrientos de poder resentirán este poder financiero. Estarán incluso dispuestos a provocar un desastre económico si eso les permite tomar el control. Los reyes estarán celosos de la mujer que los monta y decidirán destruirla. La ciudad será envuelta en llamas. Será el peor desastre económico del mundo en la historia. Muchas personas llorarán y se lamentarán por las ruinas. El desastre habrá sido provocado por Dios, no por ninguna acción física. Él habrá inculcado en sus corazones el deseo de cumplir su misión. Los habrá persuadido para unirse a la bestia y luchar contra la ciudad. El anticristo tendrá autoridad política y el falso profeta control religioso. Los reyes ahora les ofrecerán control económico a cambio de poderes delegados para ellos mismos. Pero su posesión de tales privilegios será extremadamente breve. Apocalipsis 17:12 dice: Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una sola hora, junto con la bestia. La caída de Babilonia es tan segura que se describe en Apocalipsis como si ya hubiera ocurrido. Esto es algo de lo que los cristianos pueden estar seguros. Sin embargo, hay razones prácticas para informarles sobre la conexión entre el pueblo de Dios y esta Babilonia final. Hay 3 reglas a seguir. Primero, habrá muchos mártires en la ciudad, ya que está ebria de la sangre de los santos, la sangre de aquellos que dieron testimonio de Jesús. Esta frase indica nuevamente la presencia de cristianos y aparece a lo largo de Apocalipsis. En una ciudad dedicada a la inmoralidad, la gente piadosa no tiene lugar. La comunidad no desea una conciencia. Segundo, a los cristianos se les instruye salir de ella.
Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Apocalipsis 18, 4, 5, Biblia amplificada. Esto es casi idéntico al llamado de Jeremías a los exiliados. Tercero, cuando Babilonia caiga, habrá una celebración. Alégrate sobre ella, oh cielo, y ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha ejecutado venganza por ustedes mediante un juicio justo sobre ella. Apocalipsis 18:20, Biblia amplificada. Esto se realiza en Apocalipsis 19:1-5, Biblia amplificada. Después de esto oí algo como el gran y poderoso clamor de una multitud inmensa en el cielo que exclamaba: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su adulterio y ha impuesto la pena por la sangre de sus siervos sobre ella. Y por segunda vez dijeron: ¡Aleluya! Su humo sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos ustedes, sus siervos, los que le temen, tanto pequeños como grandes. Ese día solo el pueblo de Dios estará cantando aleluya, que significa alabad al Señor. Todo esto culmina en la Babilonia de Apocalipsis 17:1-19:10. Babilonia la Grande, que simboliza el sistema antidios que controla el mundo en los últimos tiempos y luego es destruido por el Señor. ¿Por qué nos importa Babilonia? La historia de Nimrod y Babilonia nos enseña que ser demasiado orgullosos puede meternos en problemas. Es importante ser humildes. Nos enseña que, por poderosos o ambiciosos que seamos, nuestros planes deben alinearse con la voluntad de Dios. Cuando no lo hacen, los resultados pueden ser indeseables. La historia de Babilonia y Nimrod es una advertencia sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia, instándonos a depender de Dios. También habla de la locura de los esfuerzos humanos por lograr unidad o inmortalidad fuera del plan de Dios, ya sea como comunidad o como individuos. La historia nos recuerda que nuestras ambiciones deben estar alineadas con la voluntad de Dios. De lo contrario, como la gente de Babilonia, corremos el riesgo de encontrarnos trabajando en contra de los propósitos de Dios, lo que solo puede llevar a la confusión y, en última instancia, a nuestra caída. Así que, la próxima vez que te encuentres tratando de construir una torre, tómate un momento para considerar si tus ambiciones se alinean con el plan de Dios para ti. Recuerda: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Salmos 127:1. Profetas como Isaías y Jeremías predijeron la caída de la antigua Babilonia debido a sus injusticias, idolatría e inmoralidad. Por lo tanto, como individuos o como sociedad, nuestras acciones tienen consecuencias. Oprimir a otros, ignorar la moralidad y alejarnos de lo que es correcto puede llevar a la caída. También vemos que los reinos terrenales son temporales. A pesar de su poder y grandeza, Babilonia finalmente cayó ante el imperio medo-persa, tal como se había predicho. En otras palabras, todo en la tierra es temporal, desde nuestros propios éxitos hasta la forma en que la sociedad está construida. Lo único que durará para siempre es el reino de Dios. Así que enfócate en lo que durará para siempre, no solo en lo que está aquí hoy y se va mañana. La historia de Babilonia, volviéndose poderosa y luego desmoronándose, nos muestra que Dios intenta comunicarse con nosotros de muchas maneras, y debemos prestar atención y no ser demasiado orgullosos. Babilonia fue un lugar asombroso, hecho por personas, pero se desmoronó porque Dios así lo quiso.
Esta historia es siempre importante porque nos recuerda que el verdadero poder y la grandeza pertenecen a Dios. Como dice la Biblia, el dominio de Dios es eterno y siempre estará allí para todas las generaciones. Daniel 4:34. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti hoy recordando la historia de Nimrod, un hombre de poder, fuerza y ambición. Vemos en su historia una advertencia, una lección sobre las trampas del orgullo humano y la locura de intentar construir nuestros propios reinos en lugar de buscar el tuyo. Señor, te pedimos la sabiduría para reconocer cuando nuestros esfuerzos están guiados por el interés propio en lugar de por tu mano guiadora. Ayúdanos a entender que la verdadera fortaleza viene de estar arraigados en ti y que cada torre que construimos sin tu bendición está destinada a desmoronarse. Que seamos constructores no de torres que se eleven vanamente hacia el cielo, sino de vidas que estén fundamentadas en tu amor y gracia. Enséñanos a buscar primero tu reino, entendiendo que todas las demás cosas nos serán añadidas. Guarda nuestros corazones contra el orgullo que lleva a la confusión y la separación, y en su lugar inculca en nosotros un espíritu de humildad y unidad. Que seamos cazadores de almas para tu reino, persiguiendo lo que es bueno, lo que es noble y lo que te da gloria. En el poderoso nombre de Jesucristo, oramos. Amén.